Hola, buenas tardes. Mi nombre es Diego Jiménez. Yo les voy a contar un poco sobre mi trabajo de gestión del recurso hídrico en la minería, el cual realicé para la materia de Dirección de Operaciones Mineras de la Maestría de Gestión Minera en la UPC. Escogí este tema por la importancia que tiene en estos momentos el manejo del recurso hídrico dentro de la minería, su implicancia en términos tanto de costos como de sostenibilidad de un proyecto. Puede ser la diferencia entre que un proyecto fracase o no, y en consecuencia lo considero determinante a la hora de manejar de manera estratégica un proyecto. Dividí mi presentación en cuatro grandes temas, los dos últimos un poco relacionados entre sí, eh, que son los siguientes: optimización del recurso hídrico, cumplimiento normativo, manejo de aguas ácidas y manejo de fluentes minerometalúrgicos, porque hay algunos pues, que no son aguas ácidas. En la optimización del recurso hídrico, la invitación es un poco a pararse en el segundo piso y tratar de entender con una óptica global, muy holística, cómo todos los aspectos relacionados con la gestión de mi recurso los debo realizar de manera metódica para poder eh, hacer que el uso de mi recurso sea óptimo. Primero tengo que preguntarme cuáles son mis posibles fuentes de agua y cómo las optimizo, cómo establezco cuál es la mejor, incorporando aspectos como CAPEX, OPEX, sostenibilidad social, sostenibilidad ambiental, garantía de caudal, requerimientos de tratamiento para uno u otro uso, etc. Eh, Incorporar dentro de esa evaluación la oferta y la demanda actual de cada una de esas fuentes. No sé si uso agua de mar, pues claramente no estoy compitiendo contra ningún uso, pero si uso una fuente de agua superficial, un río, una quebrada, o si uso agua de pozo, estoy compitiendo seguramente contra otros usos en la zona del proyecto o no, y en consecuencia tendrán diferentes ponderaciones dependiendo de la realidad de cada zona geográfica y de cada proyecto. Eh, pero para poder establecer cuánto podría yo utilizar o cuánto necesitaría utilizar de cada una de estas fuentes o de la que seleccione, tengo que tener muy claro los requerimientos de calidad de agua para cada uno de los usos de mi proyecto minero, que no tienen por qué ser uniformes en términos ni de cantidad ni de calidad. No es lo mismo requerir agua para alimentar una concentradora, que en términos de calidad debería ser un agua de una calidad buena para que no interfiera con la recuperación del mineral que yo estoy procesando, que tener la necesidad de regar caminos o tajos donde pues no necesito agua de una calidad excelente para poder eh, cubrir esta demanda. Con, con todos estos aspectos evaluados debería yo poder hacer un balance másico hídrico completo de mi proyecto y establecer cantidades, calidades y, y posibilidades de reuso dentro de mi proyecto, establecer un diagrama de flujo de todas mis fuentes de agua y poder incorporar allí requerimientos de tratamiento intermedios si es que los hay, eh, en procura de mm, maximizar la eficiencia en mi uso del recurso y evitar gastos innecesarios. Eh, si establecí que requiero sistemas de tratamiento, bueno, conceptualizar esos sistemas de tratamiento, diseñarlos conceptualmente para poder atender de manera adecuada y garantizada y sostenible el suministro de agua a cada uno de los procesos de manera continua. Pero claro, cuando yo uso agua en la minería o en cualquier otro tipo de industria, agua que uso, agua que en muchos casos convierto en efluentes y la minería no es la excepción, con lo cual también tengo que dentro de este mapeo establecer qué tipo de efluentes voy a generar, con qué tipo de cargas contaminantes y cómo los voy a tratar, bien sea para reutilizarlos dentro del proceso y disminuir mi demanda, o bien sea para verterlos a la naturaleza y
cumpliendo por supuesto la normativa vigente que en el caso de Perú son los ECAS y los LMPs, pero vamos a hablar de eso en un instante más. Cuando yo incorporo los criterios de reuso y de recirculación, claramente estoy disminuyendo no solo mi demanda, sino la generación de fluentes, lo cual hace más sostenible tanto ambiental como económicamente el proyecto. Así que ver holísticamente esta posibilidad, sin duda que aporta a la sostenibilidad del proyecto. Pero cuando ya establecí qué tipo de captaciones voy a tener, qué tipo de agua voy a verter, cuánta, de dónde, eh, puedo establecer los permisos que voy a tener que tramitar y ante qué entidades. Y con eso seguramente voy a completar mi árbol, mi mapa, para poder saber, poder establecer CAPEX estimado, OPEX estimado y poder establecer un cronograma de desembolsos estimado también, donde priorice eh, la optimización. En términos del cumplimiento normativo, la gestión de agua en la minería, si bien hace uso de multiplicidad de normativas, quise hacer énfasis yo en cuatro muy importantes. La primera, eh, la normativa de potabilización, que es el decreto 031 del 2010 de MinSalud, eh, que establece, regula el reglamento de calidad para consumo humano, ¿no? Regula los límites de contaminación que pueden estar presentes en el agua que yo le voy a dar de beber a mi gente. Y si bien, claro, una minera no es una EPS, no, esta realidad no la exime de entregarle a su gente agua de buena calidad potabilizada, ¿no? En términos de vertimientos, pues por un lado está el decreto 003 de 2010 que establece los límites máximos permisibles, es decir, las concentraciones máximas que yo puedo verter a la naturaleza proveniente de mis plantas de tratamiento de fluentes que tenga dentro del proyecto minero. Porque claramente tú eres, dentro del proyecto, tú eres el dueño de tu propio alcantarillado en tu campamento y al final de ese alcantarillado debe haber una planta de tratamiento que vas a tener que gestionarla sí o sí. En términos de los efluentes mineros, digamos industriales, lo que rige para la minería es el decreto 010, que establece los límites máximos permisibles para la descarga de fluentes líquidos de actividades minero-metalúrgicas. Está súper específico, normado y de alta actualidad, digamos, es un tema que está en vigencia en este momento y que tiene a la mayoría de las mineras trabajando al respecto para complementar o mejorar los sistemas de tratamiento que ya tenía para poder cumplir, porque se hizo más exigente que la normativa anterior. Y, y asociado con el vertimiento, pero no medido directamente en el vertimiento mismo, sino en los receptores, pues está el decreto 002 de 2008 que aprueba los estándares de calidad ambiental, ECAS, para los diferentes recursos hídricos en Perú. Eh, Cada mina va a tener que cumplir un ECA que no necesariamente va a ser el mismo, porque depende de a qué tipo de recurso vierta y cuál es el uso eh, establecido para, identificado para ese recurso. No es lo mismo verter a un recurso que está establecido que su uso es agrícola que a un recurso que va a alimentar una plantas de potabilización. Eh, con lo cual las diferencias entre cada una de estas normas pues las pueden consultar en la columna de la derecha está el link para accesar a cada una de ellas. Con respecto al manejo de aguas ácidas en la minería, bueno, su nombre habla por sí solo, son aguas que por su naturaleza tienen un carácter ácido, normalmente vienen provenientes de procesos de lixiviación de minerales, donde hay sulfuros presentes, lixiviación de botaderos, donde hay material estéril, donde también hay sustancias que le aportan carácter ácido. Las aguas de bocamina, por ejemplo, en la explotación del macizo rocoso, todas ellas
tienden a ser ácidas y en consecuencia requieren un tratamiento alcalino. Lo típico dentro de las mineras es que el tratamiento de estas aguas ácidas se dé em, con la adición de cal. Se puede dar con la adición de soda también, pero claramente más costoso. Eh, y las dos tecnologías más frecuentes para, para neutralizar este tipo de aguas ácidas son las plantas HDS y las plantas LDS. HDS cuando densificamos el lodo y LDS cuando no lo densificamos. Aquí les estoy mostrando un poco una planta típica HDS, donde su primer componente son silos y tornillos sin fin para alimentación de cal viva hacia unos apagadores de cal o slaker, donde se pone en contacto con agua. Es altamente exotérmica, de altos requerimientos de seguridad industrial. Luego la cal apagada va a estanques de almacenamiento desde donde pasan un tanque de mezcla con el lodo recirculado de la misma planta para alimentar después al reactor donde recién se pone en contacto con el agua ácida. Es ahí donde se da el intercambio iónico para la neutralización. Em, la siguiente etapa pues es una clarificación, donde el lodo resultante de esta neutralización se sedimenta y me genera dos corrientes, una de lodo de fondo y una de agua clarificada. El agua clarificada bien sea con un destino de reutilización dentro de la planta productiva o con un destino de vertimiento. Y el lodo de fondo, una fracción recirculada al tanque de mezcla del cual ya habíamos hablado y el resto a los depósitos ¿cómo se diría?, de disposición final de lodos dentro de la mina misma, ¿no? Los efluentes minerometalúrgicos, si bien aquí está incorporado también las aguas ácidas, quise hacer énfasis en otro tipo de efluentes, los relaves mismos, donde el manejo usualmente es llevarlo primero a un espesador de relave, donde por sedimentación asistida químicamente genera un overflow, un clarificado, que usualmente va a las relaveras, a los vasos como espejo de agua para ser frecuentemente utilizado dentro de los mismos procesos industriales o en algunos casos vertido a corrientes de agua superficial y el lodo de fondo a los depósitos de relave. En el caso de ser utilizado como espejo, pocas veces requiere tratamiento adicional, pero podría. Pero en el caso de ser vertido a los cuerpos de agua superficial, definitivamente con la normativa actual la probabilidad de que requiera un tratamiento adicional es muy alta, con lo cual se establece el tipo de tratamiento en función de la brecha que hay entre la calidad de ese fluente y los límites máximos permisibles y los ECAs de los cuales ya habíamos hablado. Normalmente la prioridad, la problemática está en abatir metales, cobre, zinc, manganeso, arsénico, mercurio, aniones como nitritos y nitratos, sulfatos, cloruros, fluoruros, cianuro, muy importante. Este último usualmente amalgamado, como se dice, unido al cobre de manera importante, difícil de romper, a menos que se utilice peróxido, y el cumplimiento de pH sólidos suspendidos totales. Las plantas tipo o las metodologías tipo para atender estos efluentes minerometalúrgicos, pues son las plantas de neutralización, de las cuales ya hablamos antes, la tecnología de repulpeo, que en realidad está asociada también a las plantas de cal, pero incorporando una fracción de la pulpa de relave como fuente de alcalinidad. Usualmente se utiliza como medida de contingencia cuando me estoy quedando sin cal o cuando veo que la cal no está llegando. Plantas de precipitación química donde hago abatimiento secuencial cambiando pH de manera recurrente y las plantas de peroxidación y de detoxificación que lo que hacen es normalmente romper los complejos cianuro cobre con diferentes metodologías. Aquí algunas de las bibliografías más bien propias que me ayudaron a realizar esta presentación. Espero haya sido de utilidad para todos. Gracias. Chao.